yo creo que Mar ha dejado muy claras cuáles son las claves básicas del tema de la ciberseguridad. Es momento, ahora que ya tenemos todos los datos, de comentar, ¿no?, la situación de las empresas y dar voz a nuestras empresas. José María Cubillo, que es director general del Instituto Mesías de Inteligencia Marca España, será quien modere esta mesa. José María, yo te cedo el testigo. Adelante. Muchas gracias, Majo. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización del Congreso, GoGoLab, a IBACE, a la Generalitat Valenciana, al Consejo Superior de Cámara y a ICEX por la invitación para estar hoy aquí. Y a la vez quiero felicitarles y quiero felicitarles por esta magnífica iniciativa, por la del Congreso y por la iniciativa de dedicar una sesión a la ciberseguridad y a la ciberinteligencia para la exportación, por su especial relevancia. Y desde luego quiero dar las gracias a Mar por habernos marcado el camino que vamos a seguir en nuestra mesa redonda. La pandemia nos ha dejado algunas lecciones y unos cuantos retos a los que debemos enfrentarnos. Y uno de ellos, sin duda, es el que nos trae hoy aquí. Sabemos que la salida de la crisis que ha generado la pandemia será inexorablemente a través de la exportación y de los mercados exteriores. Y, por otro lado, la pandemia ha acelerado, como ya se ha dicho aquí, un proceso que ya había comenzado, pero que nos ha llevado a un nivel superior de conciencia y que es una realidad. Ha provocado un aumento en la intensidad de las interacciones y, con ello, también un aumento de los ataques cibernéticos y de los riesgos y las amenazas a los que se están enfrentando las empresas. No solo las empresas, sino además, como se ha dicho también, la cadena de proveedores. Por ello, es muy importante que las empresas exportadores tomen conciencia, como se ha dicho, de esta realidad, que conozcan en profundidad la situación y las herramientas y los instrumentos de los que disponen y los que tienen a su alcance para llevar a cabo este reto. Y para ello, hoy nos acompañan precisamente 4 exponentes de la marca Valencia y de la marca España en ciberseguridad, ¿verdad? Están con nosotros Miguel Ángel Juan Bello, consejero ejecutivo y socio director de ese grupo; Juan Carlos García, responsable de SOC de Sophistic Cybersecurity; Antonio Navarro, CEO de Peritus; y Antonio José Soto, director de Vernetech, ¿verdad?, en Verne Technology Group. Bienvenido a todos. Buenos días. En primer lugar, como decía, les presento, vamos a ir recorriendo esa hoja de ruta que nos ha marcado muy bien Mar. Y en primer lugar les presento a Miguel Ángel Juan Bello, ¿no? Como decía, es consejero ejecutivo, socio director de ese grupo, ingeniero superior industrial de formación, miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro del Consejo de la Organización Europea de Ciberseguridad, ¿verdad? Miguel Ángel, como veíamos antes, como comentábamos, la pandemia ha traído consigo un incremento en la intensidad de las interacciones en el entorno digital. En tu opinión, ¿cómo ha influido esta situación que hemos vivido en la exposición de las empresas a riesgos de ciberseguridad? Pues yo creo que ha sido una situación excepcional que lo que ha hecho es ampliar nuestras fronteras o nuestros puntos de contacto, si queremos. Nosotros en nuestro mundo, digamos, llamamos el perímetro de defensa a la parte de nuestra organización que está expuesta hacia el exterior y que puede ser, por lo tanto, susceptible de recibir un ataque. Al producirse la situación de la pandemia, que ha sido tan especial y que rápidamente nos ha obligado a que muchas empresas que no estaban realizando, por ejemplo, teletrabajo, pues lo hagan, o que nos empecemos a mover en infraestructuras que muchas veces no teníamos controladas, como puede ser la que tienen nuestros empleados en sus casas, pues ese perímetro a defender de repente se ha ampliado y se ha ampliado a unas infraestructuras sobre las que las organizaciones normalmente no tenemos ningún control, muchas veces ni siquiera conocimiento. De alguna manera es un poco análogo también a lo que ocurre cuando una empresa empieza a internacionalizarse. Se va extendiendo a otros países, a otras culturas y de alguna forma su perímetro de defensa, el perímetro a defender, se va ampliando también. No solamente físicamente, sino también incluso desde el punto de vista de nuestros modelos mentales. Por ejemplo, pues entramos en contacto con personas que hablan otros idiomas, tienen otras culturas y de repente nos vemos sometidos a un flujo de información que es diferente. Por ejemplo, si la empresa empieza a internacionalizarse, pues se puede hacer más frecuente y más aceptable el recibir comunicaciones en inglés que vienen de personas que no todo el mundo en la organización conoce
Y eso puede dar lugar a que sea más fácil que un ataque por phishing en el que se produce una suplantación de personalidad o de organización, nos pille desprevenidos y caigamos y hagamos que de repente pues, nuestra organización se vea comprometida. En el caso del teletrabajo, por ejemplo, pues nos ocurre algo parecido. Dice, de repente estamos trabajando, nuestros trabajadores están trabajando desde sus domicilios donde tienen infraestructuras que no son conocidas y que pueden ser un camino de entrada a las infraestructuras de nuestra empresa, a nuestros servidores, etcétera. En resumidas cuentas, como digo, de lo que se trata es de que ampliamos nuestro perímetro expuesto y que, por lo tanto, lo que debemos de hacer necesariamente es tomar las medidas para protegerlo. Luego hablaremos un poco más también de temas de concienciación y de cómo debemos de ayudar a los empleados, pero está claro que hay medidas técnicas que se tienen que tomar. Nos tenemos que asegurar de que utilizamos pues, las redes privadas virtuales para acceder, de que hay sistemas de doble credencial para poder acceder en condiciones a esas infraestructuras, de que sabemos exactamente quiénes son los que están autorizados y con qué permisos y con qué credenciales, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, tener controlado ese perímetro que de repente se ensancha y que estábamos acostumbrados a tener de manera más reducida. Fantástico, me quedo con una palabra y con 3 reflexiones. Control. Para mí la palabra, ¿verdad? Control. Se amplía el perímetro, se amplían los contactos y eso nos lleva a una pérdida de control, o mejor dicho, a una ausencia de control sobre algo sobre lo que no teníamos control. Y has dicho algo que me ha encantado, modelo mental. Ya no solo de la cuestión física, sino incluso la propia cuestión del modelo mental, que es muy importante aquí, ¿verdad? Y que veremos ahora a continuación también. Correcto. A continuación también tenemos con nosotros a Juan Carlos García, como decía, responsable de SOC de Sophistic Cybersecurity. Juan Carlos es doctor ingeniero informático de formación, ha sido investigador en la Universidad de Castellón durante 11 años y con anterioridad también ha sido analista de seguridad en Sophistic, ¿no? Juan Carlos, los ciberataques son cada vez más sofisticados, más frecuentes e insistentes y cada vez con mayor impacto. Tanto es así que algunos estudios indican que hasta el 60% de las pymes no son capaces de sobrevivir a un ciberataque, como ¿verdad? No avanzaba Mar hace un momento. En tu opinión, ¿cuáles son los principales motivos por los que no sobreviven y qué aspectos deberían tener en cuenta para evitarlo? Se podría decir que hay 4 aspectos principales, ¿no? El primero es el impacto económico puro y duro, en el caso de que ese ciberataque vaya directamente, ¿no?, a un robo de credenciales, tengan acceso a las cuentas del banco y a partir de ahí transferencias. Puede ser también porque se está haciendo una suplantación de facturas de proveedores o de clientes y existe esa pérdida de dinero en esa parte. Pero luego también hay otra serie de factores importantes que hay que tener en cuenta. Tenemos, por ejemplo, también la parte de regulaciones. Cada vez desde Europa, sobre todo, pues nos van exigiendo pues, tener un mayor control de esos datos y, por ende, de la información y cómo vamos a tratar esos datos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que eso incluye o influye en cómo tenemos que hacer nuestro trabajo y qué medidas de protección de esos datos tenemos que hacer, ¿no? Si existe una dejadez por parte de la empresa y no tiene no asume ese control, como bien decía antes mi compañero Miguel Ángel, para hacer ese control de la información, pues podemos incurrir también en una serie de penalizaciones por entes públicos, organizacionales, que nos van a exigir que tengamos esos controles, ¿no? Pero también existen luego otra serie de factores que a priori no se suelen pensar tanto, ¿no? Finales del mes de octubre, el Banco Nacional de Pakistán sufre un ciberataque, logran contenerlo en las primeras fases, todo muy bien, pero cuando vuelven otra vez a la normalidad, a dar la continuidad de negocio, existen muchísimos clientes que se agolpan en cajeros, en oficinas para retirar sus fondos, ¿no? Automáticamente el gobierno tuvo que salir a hacer un anuncio pues, para evitar que eso fuera a mayores. Ese ha sido uno de los últimos casos quizás más sonados, pero pensemos si esto pasa a una empresa, ¿no? Una empresa que a lo mejor tiene una buena posición de mercado, sufre un ciberataque y sus clientes empiezan a dudar de esa empresa. Automáticamente muchos de esos clientes van a ir a parar a la competencia. Ya tenemos no solamente las pérdidas económicas per se, sino la pérdida de clientes que a largo plazo vamos a tardar en poder recuperar la confianza y retornar otra vez a nuestros domicilios, ¿no? Eso también es otro punto muy importante. Y esto afecta también una cosa que he comentado antes, Marc, que es el valor reputacional de la marca, ¿no?, o de la empresa.
cuando sufre esto ya por fin, ¿no? También estamos cambiando a nivel de sociedad y estamos viendo que estas empresas son una víctima, no son culpables, son una víctima, hemos sufrido un ataque, ¿no? Sabemos la analogía, ¿no? de la persona que entra a robar una tienda y todos empatizamos, ¿no? con esa tienda que ha sido robada. Pues en este caso tendría que ser lo mismo, ¿no? Pero todavía existe ese chip en el que todavía se ve que esa empresa como que ha sufrido ataque y encima tiene ese valor negativo, ¿no? Aspectos a tener en cuenta, pues yo creo que Marc lo ha reflejado varias veces en su ponencia. El control de los riesgos. Las empresas deben ser conscientes de qué información están manejando, cuáles son los riesgos a los que se atañen y a partir de ahí poder establecer unas líneas de control que les permita identificar cuándo están sufriendo un ataque y no esperar a casi 280 días de media que se tarda en identificar, ¿no? Cuanto más tiempo se tarda en identificar ese ataque, los ciberdelincuentes más información sensible o crítica pueden llegar a obtener y mayor impacto tiene ese ataque, ¿no? Luego viene la parte de concienciación en diversos estamentos, ¿no? para hacer entender que realmente pues ahí hay que hacer un trabajo de fondo, invertir en la ciberseguridad, porque al final estás haciendo una inversión a largo plazo, porque estás preveyendo que tengas un problema a mayor consecuencias, por supuesto. Y quizás uno de los puntos más críticos, ¿no? es que exista un buen sistema de copias de seguridad, que es prácticamente uno de los valores fundamentales para poder tener una respuesta a estos ciberataques. Qué interesante, me quedo con una palabra, ¿no? Víctima revictimizada. Con lo cual, no solo eres víctima, sino que eres víctima por partida doble, porque además ese ataque te genera una pérdida de reputación y en cadena, ¿verdad? Toda una pérdida económica. Voy a rescatar varias palabras. Confianza digital, que nos dijo Mar antes, si queremos reputación tenemos que generar confianza, si no generamos reputación no generamos confianza, y en marketing esto lo tenemos muy claro, la parte perceptual afecta a la parte de acción, o dicho de otra forma, lo que piensan de nosotros al final se traduce en números, se traduce en compra, en intención, en recomendación. Y me quedo también con impacto y con protección, medidas de protección que veremos ahora a continuación. Con nosotros también tenemos hoy a Antonio Navarro, CEO de Peritus. Antonio es ingeniero técnico informático de formación, tiene un máster en Business Intelligence, es CEO de TIS Consulting y es perito informático forense, ¿verdad? Y ha desempeñado diferentes puestos en distintas compañías. Antonio, con todo lo que hemos visto hasta ahora, que es bastante, yo diría, inquietante, ¿no? Con una situación como la que se ha descrito hasta ahora, ¿cómo puede una empresa dormir tranquila con un escenario como el actual, en el que grandes instituciones y empresas de todo tipo sufren ciberataques de manera continua? Bueno, yo creo que la clave la ha dado Marc en su ponencia y es una palabra que suena mucho últimamente, que es resiliencia. La resiliencia es un término que hemos heredado de la psicología y es la capacidad que tiene una persona, lo hemos movido organizaciones, es la capacidad que tiene una persona para superar un hecho traumático, la muerte de un ser querido, un accidente. Es decir, lo primero es quedarse con la palabra, creo, clave de esa definición, que es superar. No es asustar, no es meter el miedo a la gente, pero yo creo que todo el mundo conoce a alguien, una empresa, una persona que ha sufrido un incidente de ciberseguridad. No me refiero a un ciberdelito, no me refiero a un ciberataque, sino a un incidente que ha puesto en peligro o que ha destruido información, datos de esa empresa y que lo que tenemos que ser capaces es de superar ese escenario. Es decir, vamos a partir de la base en que todos en algún momento vamos a ser objetivo de un ataque dirigido por el malo que comentaba antes Marc y que va a tener nuestra empresa como objetivo, bien de manera directa o bien porque están tirando el anzuelo a ver quién pica. ¿Qué tenemos que tener claro? Pues lo primero que tenemos que saber es dónde estamos, es decir, nuestra empresa, qué es aquello que requiere una especial protección. Igual que en nuestra casa podemos saber que la puerta de acceso es por donde se nos puede colocar no se nos puede colar un caco, o que tenemos las joyas de la familia guardadas en un cajón, es necesario hacer ese análisis de riesgos que han comentado ya los compañeros para saber qué es aquello realmente importante dentro de nuestra organización y que requiere una protección y una supervisión del acceso a esa información de manera continua. Se tiende también a aplicar esa etiqueta de activo importante únicamente a los datos y muchas veces nos dejamos de lado algo tan importante como las personas y los procedimientos. Tenemos claro que tenemos una base de datos donde está toda la información de la empresa, tenemos clarísimo
que esa información se tiene que salvaguardar, tenemos que hacer copias de seguridad y hacerlas bien, y además comprobar periódicamente que esas copias están bien hechas, pero a veces se nos olvida que esas copias las tiene que restaurar alguien en caso de que sean necesarias y que alguien tiene que supervisar que ese proceso es correcto y que esa persona además debe tener un nivel de acceso grande que le permita acceder a nuestros grandes servidores para almacenar la información una vez restaurada. Y a veces lo que no se supervisa o no se tiene calificado como un activo importante es el conocimiento de una persona que puede ser la que haya sido víctima de esa incidencia, de ese hecho traumático. Pues el administrador de sistemas ha tenido un accidente, no está en la oficina, es necesario restaurar una copia de seguridad y nadie sabe cómo hacerlo, porque no se ha definido un procedimiento, se sabe que se hacen copias, no se sabe dónde se archivan. Es decir, lo primero, como decía, es tener clara esa fotografía de cuáles son todos los riesgos a los que estamos expuestos en nuestra organización y que afectan a nuestro funcionamiento. Una vez que los tenemos identificados, podemos hacer varias cosas. Podemos evitarlos, que en algunos casos es posible, es decir, podemos determinar que ese acceso que tenemos público a una página de empleados no es necesario, porque todo el mundo ya utiliza una plataforma distinta y, por lo tanto, evitamos ese riesgo de que nos entren por ahí. Podemos disiparlo, mitigarlo en parte, podemos meter una capa de seguridad adicional o podemos reducir la información a la que se accede. Por ejemplo, si alguien le roba el portátil a un comercial, en lugar de llevarse toda la base de datos de sus clientes, se puede llevar únicamente la información del cliente con el que va a tener entrevistas durante ese día. Podemos, además de eliminar y de disipar ese riesgo, podemos también ver la forma de transferirlo. En muchos casos es posible que ese riesgo no lo tenga que asumir la empresa. Podemos decir que tenemos que almacenar información, que esa información es importante, que esté bien gestionada, y podemos partir de la situación inicial de tener un depósito de datos en nuestra empresa, un servidor de almacenamiento, y a lo mejor la decisión correcta no es seguir manteniendo ahí ese depósito y preocuparnos por su seguridad, sino recurrir a un servicio en la nube con un nivel de calidad obviamente aceptable, para transferir la responsabilidad de salvaguardar esa información a unos expertos en hacerlo, a cualquier plataforma de almacenamiento. Y, por último, lo último que nos queda para ser capaces de superar esa situación traumática de haber sido víctima de un ataque es tener claro que hay cosas que tenemos que asumir. O sea, hay riesgos que son inevitables, que no se pueden disipar, que no se pueden disminuir y que no se pueden transferir, y en cuyo caso ya tenemos que buscar soluciones que están fuera del ámbito tecnológico puro. Es decir, yo no puedo evitar que un empleado desleal me robe la información a la que tiene acceso. Sí que puedo minimizar el acceso a esa información, puedo evitar que ese empleado, si no tiene por qué acceder a datos financieros, no va a acceder a ellos, pero claro, al director del departamento financiero es complicado quitarle ese acceso. Entonces ahí podemos ya recurrir a medidas que, sin ser tecnológicas, nos pueden permitir, pues eso, tener la tranquilidad de que en caso de que se ocurra ese incidente lo podemos superar. Hablamos de contratos, hablamos de documentos legales, hablamos de compañías aseguradoras con productos específicos para ciberriesgo y hablamos de una serie de cláusulas a la hora de contratar empleados o de establecer relaciones con terceros, con clientes o proveedores, para poder tener la certeza de que en caso de que eso ocurra, el perjuicio que va a sufrir nuestra empresa se va a ver eliminado o por lo menos bastante disminuido. Yo creo que son consejos interesantes, ¿no? Superar y pensar. Aquí nada se improvisa. ¿Dónde estamos? Hay que analizar dónde estamos, analizar los riesgos, qué es realmente importante, qué es un activo para la empresa y qué no. Y cuando no queda otro remedio, pues entonces se trata de asumir. Claro que sí. Muchas gracias, Antonio. Y por último tenemos a Antonio José Soto, que es director de, como decía, de Bernetech, ¿no? Del grupo Berne Technology. Antonio es ingeniero técnico en informática de gestión, tiene un programa executive en dirección y gestión de empresas, es CEO de SolidQ, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y tiene también una dilatada trayectoria en el sector. Antonio, por todo lo que acabamos de ver hasta ahora, parece que es muy importante tomar conciencia, ¿verdad? Y parece también que hay muchas empresas que piensan que no le va a tocar a ellas, aunque, como hemos visto y se ha comentado, el riesgo es grande y está ahí, ¿no? En este contexto de preparación, de planificación, en tu opinión, ¿cuál crees que es el factor más relevante, más crítico a la hora de proteger la compañía? ¿Cuál, en definitiva, es el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad del que se hablaba, ¿no? ¿Y cómo podemos actuar sobre él? Bien, pues lo comentaba antes Mar, el usuario, el empleado, es el eslabón, la persona es siempre el eslabón más débil, ¿no? Con lo cual, la concienciación, como comentabas también, es un aspecto fundamental. Creo que se están consiguiendo avances importantes.
quizá en parte por el sensacionalismo que muchas veces la prensa también y ese, como comentaba antes Juan Carlos, reírnos, entre comillas, de aquel que sufre un ciberataque, ¿verdad? Y en lugar de ponernos en su pellejo, pues está consiguiendo que al final tengamos mesas redondas como esta de ciberseguridad en un evento eminentemente de ámbito empresarial, económico, y en este caso internacionalización, y no tanto tecnológico, ¿vale? Con lo cual, yo creo que se están dando los pasos adecuados para concienciar en general a la sociedad de cuál es la importancia, ¿vale? Y hablo de en general a la sociedad porque esto trasciende también al mundo de las empresas y los ciberdelitos como tal en nuestro día a día, ¿vale? Pues también están cada vez pues cobrando más relevancia y más importancia. Pero a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión de por qué nos encontramos en esta situación, ¿vale? Y yo, que probablemente a veces tiendo a ser excesivamente autocrítico, me gustaría hacer una autocrítica como profesional que lleva 25 años trabajando en el sector de las tecnologías y le hemos dado un martillo a los usuarios sin enseñarle cómo utilizar ese martillo. Y muchas veces cuando hemos tenido que poner en la balanza, y seguramente yo el primero, entre facilitarle la vida al usuario o la seguridad, hemos optado por facilitarle la vida al usuario para intentar derribar esa barrera o esa resistencia al cambio pues que todas las personas tenemos cuando se nos quiere cambiar un proceso, un procedimiento o una forma de trabajar. Creo que no hemos sido diligentes en el sector, en absoluto, salvo honrosas excepciones que siempre las hay, y creo que hemos sido nosotros mismos los que hemos puesto a las empresas y a la sociedad en esta situación, queriendo apurar a la hora de adoptar determinadas tecnologías sin pensar efectivamente en todo lo que hemos estado comentando aquí, en cuáles son los riesgos de adoptarlas, en qué procesos tengo que poner en marcha si implemento determinada tecnología, en qué contratos tengo que firmar, etcétera, etcétera, etcétera. No es tecnología por tecnología, la tecnología no lo resuelve todo, es un medio, no es un fin. Y creo que somos en gran parte culpables de la situación que estamos viviendo hoy en día y de estar muchas veces en manos y sentirnos también desprotegidos precisamente por haber querido probablemente correr en exceso a la hora de implementar toda esta digitalización, ¿verdad? Es cierto también que pues desde, digamos, el Poder Legislativo, la Administración en general, hace ya tiempo que se están intentando poner medidas adecuadas, ¿vale? Como los reglamentos generales de protección de datos y leyes similares. También es verdad que con los nuevos fondos Next Generation, el apartado de ciberseguridad está siendo uno de los apartados fundamentales. De hecho, concretamente para las administraciones locales, sí o sí necesitan implementar una serie de procedimientos para poder optar a cualquier otro tipo de subvención, de cualquier otro tipo de proyecto, aunque no esté relacionado con la ciberseguridad. Pero claro, hemos tenido que llegar a ese punto de que sea algo obligatorio y que no sea realmente porque estamos concienciados. Y a mí el símil que se me ocurre siempre que hablamos de esto es lo mismo que la prevención de riesgos laborales, ¿verdad? A la gente le enseñamos cómo tiene que trabajar, le enseñamos cuáles son las medidas de seguridad que tiene que adoptar en su día a día. Pues exactamente lo mismo debemos de hacer con la ciberseguridad. Debemos de invertir en formar a nuestros empleados pues para que sepan dónde están las amenazas e intentar pues que no caigan en las trampas que los malos nos están poniendo todos los días. Sí, señor. La palabra clave aquí es persona, ¿verdad? Persona y concienciación de persona. La gente siempre habla de la empresa como algo etéreo, ¿no? Y yo siempre digo que la empresa la hacen las personas. Una empresa es más colaborativa o menos colaborativa en función de quién esté al frente, ¿no? Trabajemos sobre los empleados, pero también trabajemos sobre los usuarios. Y me ha gustado dos cosas que has dicho que son muy importantes. La ética de la herramienta. Las herramientas no son éticas por sí mismas, sino la ética está en la persona que utiliza esa herramienta. Y hay un concepto muy interesante, la de madurez digital, ¿no? Igual que a los niños les educamos, los formamos y les educamos desde pequeños, ¿no? También a los usuarios digitales tenemos que trabajar con ellos esa madurez digital y esa formación. Muchas gracias, Antonio. Vamos, si os parece, a mí me surgen un montón de preguntas y la verdad es que es súper interesante y con gente con una trayectoria tan importante en el mundo de la ciberseguridad como vosotros. Me voy a permitir que siga con otra pregunta con Miguel Ángel. Miguel Ángel, hemos visto que, como se ha visto aquí, que las personas son el factor crítico, ¿no? Que es muy importante centrarse en concienciar a los directivos, a los ejecutivos de la compañía. Sobre la base de tu experiencia, para empezar, ¿qué recomendación haría en relación con ciberseguridad a una empresa que esté en proceso de internacionalización?
Bien, yo voy a empezar por decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Antonio. Me parece que ha hecho una exposición muy interesante y que es fundamental el que las personas hay que ponerlas en el centro de cualquier proceso y especialmente el de la ciberseguridad. De hecho, incluso Gartner acuñó un término que era People-Centric Security, PCS, para hablar precisamente de la importancia que tiene el que los tengamos siempre en nuestro pensamiento. En el mundo de la tecnología es verdad que ha ocurrido mucho lo que él estaba diciendo, en el sentido de que muchas veces los usuarios no tienen la formación o la concienciación suficiente para manejar las tecnologías que estamos poniendo en sus manos. Y aunque es verdad que asumo la parte de la responsabilidad que tenemos, también hay que tener en cuenta que muchas veces las organizaciones, las empresas no tecnológicas, han estado tradicionalmente viendo la tecnología como una herramienta a veces incómoda. El departamento de sistemas como estos que no hacen nada más que pedir dinero para comprar máquinas que nadie entiende, pero yo lo que quiero es vender más de mi producto. Y muchas veces no se le ha dado la importancia necesaria a la tecnología dentro de la organización. Lo que demuestra, por ejemplo, el hecho de que haya bastantes pocos responsables o CIOs, responsables de tecnología de las empresas en los comités de dirección, cuando deberían de ser estrategas que, digamos, condujeran a la empresa o orientaran a la empresa en cuanto a cómo deben de utilizar la tecnología para sacarle el máximo partido en todos los procesos que tengan de expansión o de lo que sea. Entonces, en ese sentido, quiero decir que es una cosa así a medias entre los que nos dedicamos a la tecnología y los que no se dedican a la tecnología directamente. Entonces, evidentemente, el mejor consejo que se puede dar a cualquier organización que se quiera embarcar en un tema como es el de la internacionalización, donde, como decía al principio, van a ampliar su exposición al mundo exterior, es que se dediquen mucho a concienciar a sus directivos, a sus empleados también, pero a sus directivos especialmente, porque suelen ser los que manejan la información más delicada, más confidencial, más estratégica, la que más daño puede hacer en caso de que se produzca una pérdida o una filtración. Y, desgraciadamente, es muy frecuente que no tengan el nivel de formación en ese tipo de tecnología que a lo mejor sí tienen otros usuarios, ¿no? Cuando nos fijamos en el tipo de ataques que se suelen producir más frecuentemente en todo tipo de organizaciones, como puede ser el de ransomware o el ataque del CEO, el fraude del CEO o el phishing en general, nos damos cuenta que son ataques que son relativamente fáciles de evitar con simplemente una cierta concienciación por parte de los directivos. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy sencillo, quizá ahora sea un poco anticuado, ¿no? Pero cuando se utilizaban todavía las memorias USB para hacer transferencia de información entre personas, siempre ponía el ejemplo. Dice, imagínate que yo cojo una memoria USB y le meto una hoja Excel con un malware dentro, le pongo una etiqueta de confidencial y lo tiro en el ascensor del edificio donde está tu empresa. No se trata de saber si alguien lo va a coger y lo va a pinchar en un ordenador, sino cuánto va a tardar en llegar, porque que va a llegar es incuestionable. Nosotros hemos hecho esa prueba, hacemos a veces pruebas de ingeniería social, evidentemente con la autorización adecuada y todo esto. Hemos hecho esa prueba y es cuestión de minutos o de horas como mucho el que esa memoria vaya ahí. Sin embargo, esto que es una amenaza y que es una amenaza seria, se puede conjurar simplemente con contar esto en público. Yo estoy seguro de que a partir de mañana ninguno de los que están aquí ni ninguno de los que nos están oyendo en remoto, si se encuentran una memoria USB en el ascensor o en el pasillo de su empresa, ninguno lo va a pinchar. Pues lo primero que va a pensar es, a ver, que el otro día hubo una persona que dijo que esto era peligroso. Pues hemos conjurado un peligro con 2 minutos de exposición, ¿no? Pues hay muchos conceptos en la concienciación que se pueden conjurar de la misma manera en 2 minutos, ¿vale? Y luego, por otra parte, una cosa que es importante es que creo que tenemos que apelar también a que esto de la ciberseguridad y la concienciación en particular no es una cuestión puramente técnica o tecnológica.
¿vale? De hecho, nosotros, curiosamente, empezamos trabajando con concienciación como una parte de nuestra actividad de responsabilidad corporativa, responsabilidad social, y lo hicimos porque se nos ocurrió que una forma de contribuir a la sociedad sería ayudar a que los niños, los menores, en el uso de Internet, pues estuvieran menos expuestos a temas como el ciberbullying o similares. Y lo que hicimos fue empezar a hacer talleres prácticos en los que les enseñábamos a los niños los riesgos que había. Y se los enseñábamos haciéndolos. Les robamos las credenciales, les tomábamos control de las cámaras de los ordenadores, etcétera, etcétera. De tal manera que ellos lo veían. Era un pequeño shock, pero como era en un entorno controlado, pues no pasaba nada, ¿no? Y al mismo tiempo cogíamos a los padres y les dábamos conferencias sobre la seguridad de sus niños en el uso de las redes sociales. ¿Qué ocurría? Pues que esos padres, como les estabas hablando de sus niños y de su seguridad, lo interiorizaban inmediatamente, ¿vale? Lo que habíamos hecho era pasar al mundo de las emociones, al mundo de las relaciones familiares, para explicar este tipo de conceptos. Pero luego nos dimos cuenta de que esto, al fin y al cabo, era lo mismo, los mismos conceptos que se requerían después en las organizaciones profesionales. Lo pongo simplemente como un ejemplo de cómo algo que es teóricamente así muy seco, muy obstuso, muy difícil de manejar y todo eso, se puede llevar a un terreno mucho más familiar, mucho más emocional, enseñarlo y eso se queda ahí para siempre y puede ayudar a las organizaciones. Consejos prácticos, sencillos y útiles, que es lo que necesitan nuestros empresarios, ¿verdad?, para aplicar todo esto que en muchas ocasiones lo ven como algo muy lejano, ¿no?, como algo muy complejo y de esa gente que está en la cueva informática. Los directivos, Sí, es cierto. Los directivos lo ven siempre como algo lejano, cierto. Me voy a quedar con los 3 factores que habéis dicho entre todos que son importantes para esto. Persona, persona y persona, ¿verdad? Permitidme que abra un poco el foco. Juan Carlos, desde un punto de vista más global, y entendiendo la exportación como uno de los eslabones de la cadena de suministro, ¿cómo crees que afectan los 2 conceptos que nos traen aquí hoy, ciberseguridad y ciberinteligencia, a la cadena de suministro? ¿Cómo afecta a la gestión de los proveedores? Claro, tenemos que ver la cadena de suministro como ese eslabón, ¿no? Como esa cadena en la que cada uno de los eslabones son una de las empresas que están participando, ¿no? Estamos hablando de la exportación, pero al final hay una empresa que está realizando la exportación, hay otra que está preparando la logística, otra que es la última milla, otras a lo mejor que son empresas que están rodeando, ¿no?, todo ese ecosistema. Al final tenemos que entender que la ciberseguridad no tenemos que verla como decía antes Miguel Ángel, ¿no? Es un tema que eso es responsabilidad de TI y ahí están los informáticos, se apañan, ¿no? Tiene que ir más allá. Tenemos que entender que esos riesgos que también comentábamos antes, en un entorno tan global, en un entorno tan hiperconectado, ¿no?, también como decía Mar, tenemos que entender que existen unos riesgos en los que el malware puede entrar o el ciberataque puede entrar por una de estas empresas y acabar afectando al resto, ¿no? No sería la primera vez que nos llaman y nos dicen, oye, mira, que es que no sé por dónde me ha entrado, y haciendo después el peritaje te das cuenta pues que ha habido un canal de comunicaciones que no era seguro y a partir de ahí pues ha venido el problema, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta que en esa parte de la ciberseguridad va más allá, obviamente, pues de tener esos sistemas que estén dotados con inteligencia artificial y aprendizaje automático que ayuden a parar esos ataques. Que también decía antes, dicen, los ataques de hace 30 años no son los de ahora, pero los de ahora no van a ser los de mañana, ¿no? Entonces tenemos que buscar aliados que ayuden a esas personas, que ayuden a ese equipo de informática, ese equipo de sistemas, ese equipo de TI, que es el que tiene al final esa carga de responsabilidad, a poder sobrellevar ese tipo de ataques, ¿no? Me ha gustado antes también el comentario de Miguel Ángel, cuando decía la concienciar a los estamentos más altos, ¿no?, a dirección. Tiene que haber un comité de ciberseguridad, tiene que haber responsables de las diferentes áreas, ¿no?, dentro de la empresa. Pensemos que cuando se produce el ciberataque, obviamente el departamento de sistemas tiene su mayor relevancia, pero si disponemos de un departamento legal, si disponemos de un departamento de marketing y comunicación, esos también van a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque van a tener que generar esa confianza que hablábamos antes de cara a los inversores, de cara a los clientes, de cara a los propios empleados. Decir, oye, sí, mira, estamos sufriendo un ataque, estamos haciendo todo lo que podemos, vamos a ir para allá, ¿no? Intentar mantener esa confianza. Pero también tenemos que pensar que el departamento legal pues va a tener que ver cuáles son las consecuencias de lo que ha sufrido y qué reacciones también tiene que hacer. Y para que todo esto al final fluya,
no se puede improvisar, que creo que es un comentario también que antes ha hecho Antonio, ¿no? No podemos dejar los procesos, los procedimientos al libre albedrío. Tienen que haber unos planes concretos que determinen qué hacer en cada uno de los momentos y dejar bien claro cuáles son las responsabilidades de cada uno de esos participantes de los planes, ¿no? Entonces, a nivel de ciberseguridad sí, bien estar preparados y demás, pero no nos olvidemos de esa parte de procesos, de esa parte de manejo de la información, ¿no? Y por otra parte, de la parte de la ciberinteligencia, tenemos que pensar que al final todas las empresas y todos los usuarios que tenemos acceso a Internet dejamos una huella. Y esa huella al final va perfilando cómo somos nosotros en nuestra vida personal y también en nuestra vida profesional, ¿no? Cuando hablamos de la ciberinteligencia tenemos que ver como ese análisis de datos que nos va a permitir tomar una decisión o nos va a permitir medir bien, o en consecuencia, cuáles son los riesgos a los que estamos aconteciendo, ¿no? Entonces, el uso de tener herramientas o servicios de ciberinteligencia nos va a poder ayudar a medir bien cuáles son las relaciones con proveedores, con clientes, acciones estratégicas o por qué, por ejemplo, vamos a entrar en un mercado y poder discernir esas noticias o esas fake news que en ocasiones pueden estar y que pueden ayudar a desestabilizar y tomar una mala decisión, ¿no? Entonces, es importante ver la ciberinteligencia también como ese punto más estratégico que también comentaba antes Miguel Ángel, ¿no? Entonces, son dos vertientes diferentes que van al final a ayudarnos, ¿no?, a tener unas garantías en esos procesos en los que estamos haciendo. Qué interesante esta visión, ¿no? Esto va de eslabones, todo suma, todo afecta y nos lleva a hablar del síndrome de la puerta abierta. No importa que el que deje la puerta abierta sea el dueño de casa o la niñera o el señor que viene a hacer el mantenimiento. La cuestión es que esta puerta está abierta. Ahí está la cuestión. Y si la puerta está abierta, alguien entra. Por tanto, me quedo con una palabra que resume todo, responsabilidad. Responsabilidad, ahora veremos al final. Muchas gracias, Juan Carlos. Antonio, como acabamos de ver, la cadena de suministro es un punto crítico. La internacionalización implica multiplicar los actores con los que se interactúa, también lo hemos visto. En tu opinión, cuando una empresa comienza a ofrecer su producto y su servicio en el mercado exterior, ¿cuáles son las dificultades adicionales, en lo relativo a ciberseguridad, claro, a las que se enfrenta? ¿Se enfrenta a la misma dificultad en todos los países? ¿Hay diferencia entre países? ¿Recomendaría en cualquier caso una auditoría de ciberseguridad para tomar el pulso a su seguridad? Sí, vamos a ver, la respuesta a la última pregunta sí, directamente. Siempre es interesante saber en qué situación nos encontramos y más en un escenario en el que, como dijo Miguel Ángel, se amplía el perímetro. Es decir, vamos a salir de nuestra zona de confort, de vender dentro de una zona que conocemos a un cliente que ya conocemos y utilizando unos medios de distribución o de prestación de esos servicios que tenemos controlados y que además son fáciles de gestionar. Podemos correr el teléfono y hablar directamente con nuestro transportista o con la persona que nos va a llevar el paquete a la ubicación del destino. En cuanto ya empezamos a internacionalizar, podemos encontrarnos, además de la barrera del idioma, que ya se ha planteado, la barrera de la diferencia horaria. Si yo estoy enviando un paquete a una empresa que está en Argentina, a lo mejor no voy a ser capaz de hablar por teléfono con esa persona si no coordinamos muy bien, aunque hablemos el mismo idioma. Vamos a tener además, seguramente, hablando ya de una internacionalización de negocios B2B, ya no de cara a consumidor, sino a empresas, con el tema de las divisas, de los medios de pago, necesidad de abrir cuentas en otros bancos, en otros países, para facilitar ese proceso y que nuestro cliente que está en el otro lado del mundo le resulte más fácil pagarnos. Vamos tal vez a tener que meter por medio figuras que no eran habituales, como un transitario, un agente de aduanas. Es decir, vamos añadiendo eslabones a esa cadena que hasta ahora la teníamos controladita y estaba toda muy bien visible. Y todos esos eslabones tienen que tener fortaleza, porque en cuanto uno de ellos falle ya se nos puede meter por ahí. Hemos vivido casos reales de malos, por coger el concepto que ha planteado Mar, el malo cada vez es más inteligente, cada vez tienen más puntería. Antes eran ataques de voy a tirar una piedra a ver si le doy a alguien, ahora tenemos francotiradores esperando una semana hasta encontrar la posición exacta para modificar un mail enviado al transportista que transporta nuestro pedido legítimo que nos ha hecho un cliente en el extranjero para alterar la dirección de entrega y que nos entregue cientos de miles de euros de mercancía en una ubicación que no es la correcta. Es decir, esos casos los hemos vivido y al final es un pequeño boquete, un pequeño agujerito que nos permite que el malo se meta por ahí. Muchas gracias. Y ya para terminar, Antonio, en la doble vertiente de Verne, como empresa de servicios de ciberseguridad y al mismo tiempo exportadora en la división Telco, ¿qué mensaje o tips basado en tu experiencia nos puedes trasladar para las personas que nos están escuchando? Sí, pues
Rápido porque estamos ya fuera de tiempo, ¿no? Pero un breve resumen de lo que han comentado, lo que acaban de comentar los tres. En pocos meses, en Verne, en nuestra división Telco, pues comenzamos a recibir mensajes de Alemania, de Marruecos, de Portugal, de Reino Unido, es decir, países en los cuales estábamos comenzando nuestras operaciones y que efectivamente, por un lado, cambiaba nuestro mapa mental, por otro lado, dificultaba mucho determinadas soluciones de inteligencia de seguridad que teníamos implementadas, pues teniendo en cuenta idioma, teniendo en cuenta marcos temporales, etcétera, etcétera. Y todo eso fuimos capaces de conjugarlo fundamentalmente añadiendo a la P de personas la P de procesos, ¿vale? Y con procesos muy rígidos en los cuales no solamente a nuestros compañeros internacionales les exigiésemos los mismos estándares de seguridad o de comportamiento con los cuales trabajábamos en España, sino también a todos sus proveedores locales, ¿verdad? Porque no es lo mismo la madurez de ciberseguridad que puede tener un proveedor local en Marruecos como el que pueda tener un proveedor local aquí en España. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque si no, al final, esa puerta se va a abrir por algún sitio de la cadena. Sí, señor, claro que sí. Muchas gracias, Antonio. A modo de síntesis, permítame que recoja las palabras clave para nuestro oyente. Confianza, preparación, personas, tomar conciencia y responsabilidad. Y ya solo me queda agradecer a los profesionales que nos han acompañado esta mañana. Muchas gracias por haber compartido con todos nosotros, con generosidad, vuestros conocimientos y vuestra experiencia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Estoy seguro de que entre todos habéis conseguido incrementar el patrimonio de conocimiento de las personas que nos están escuchando hoy. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado ahí acompañándonos y escuchándonos. Y ya sin más, paso la palabra a Majo Escuder y me despido de todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días.